Bien, buenas noches. Un placer tenerlos todos ustedes en la noche de hoy, que podamos compartir, ¿verdad? Un poquito sobre el tema que vamos a tratar de las visualizaciones en Tableau. Mi nombre es Luis Contreras, trabajo para Asindata Dominicana como Project Manager en la parte de Power Platform y Tableau. Así que trataré de compartir con ustedes todo el conocimiento posible y poder aclarar todas las inquietudes que puedan tener en la noche de hoy. Bien, entonces, dicho esto, la agenda que tenemos para el día de hoy va a ser una pequeñita introducción. Hablaremos sobre los tipos de gráficos, los flujos en los dashboards, procesamiento de la preatención, títulos y tooltips, ¿verdad? Lo que se conoce como descripción emergente, y los próximos pasos y algunos mención de recursos adicionales. Bien, yo entiendo que todo el que está aquí en la noche de hoy se ha interesado mucho en el tema de las visualizaciones, ya sea que utilice Tableau, ¿verdad? Y quizás alguna otra herramienta. Pero la idea es que puedan llevarse un poquito de conocimiento sobre el tema de las visualizaciones puntualmente en la noche de hoy. Entonces, una de las cosas que entran en faceta es el proceso creativo. Digamos que pudiéramos imaginar, ¿verdad? Vamos a poner aquí a mutear los micrófonos. Un segundito. Bien, como decía, la parte del proceso creativo, eh, siempre imaginamos cosas de qué podemos hacer a nivel de dibujos, si podemos compartir estos dibujos, que alguien nos pida. Como que a veces sentimos un pequeño miedo, ¿verdad? De expresarnos o de compartir ciertas ideas y así por el estilo. Pero esta concesión no viene así. Eso después que uno se vuelve adulto, que se pone como a veces medio tímido, que tiene que compartir ciertas cosas con otros adultos y así por el estilo. Entonces, a veces no desarrollamos ese proceso creativo. Pero bien, el proceso creativo podemos culpar a este señor que ustedes ven en la imagen. Ese es Robert McKean, el cual fue profesor de ingeniería de Stanford en la década de 1960 y ayudó a fundar la escuela de diseño de Stanford. Básicamente su investigación se centró en la creatividad y cómo fomentarla. Haría este mismo proyecto de arte con sus alumnos al comienzo de cada semestre. Fuera de los proyectos de arte para adultos, una de las principales conclusiones que este señor, ¿verdad?, llegó en sus investigaciones de una manera bastante simple y profunda, es que los adultos en general muchas veces se avergüenzan de compartir ideas con sus compañeros. Pero claramente, como indicaba, no nacemos de esta manera. Nuestra aprensión se construye con el tiempo. Entonces, yendo a la parte de las visualizaciones, ¿cuáles preguntas estás intentando responder? Voy a hacer algunas preguntas al aire para ustedes, las cuales me la pueden responder al final de la charla para que la discutamos. Entonces, imagínense que alguien le ha pedido a ustedes que traigan un dashboard la noche de hoy, completo o incompleto. Entonces, trate de imaginarse cuáles preguntas usted está tratando de responder en su dashboard. ¿Ok? Quizá podamos coincidir con algunas de esas preguntas en la noche de hoy y, ¿verdad?, ver cómo podemos mejorarlas. Entonces, esto es realmente lo importante. Muchas veces perdemos mucho tiempo porque tratamos de resolver 100 problemas en un dashboard y necesitamos realmente tomarnos unos minutos y reflexionar sobre el problema que estamos tratando de resolver. Por eso que a veces ustedes ven muchos dashboards que dicen, bueno, ok, tengo un dashboard con algunos gráficos muy bien, muy bonitos, una combinación de colores excelente, pero no me está diciendo nada a final de cuentas. Y es básicamente ese es el tipo de problema que no podemos encontrar. Es que no nos estamos dando cuenta muchas veces, o no nos damos cuenta muchas veces, cuáles son las preguntas que estamos intentando responder. Entonces tenemos que crear otro dashboard, volver a hacerlo, tratar de entenderlo y así por el estilo. Entonces, dentro de esto tenemos los tipos de gráficos. Uno de los mayores desafíos a lo que se enfrenta la gente es cómo puedo mostrar mis datos de una manera significativa, que no solo sea una tabla de referencias cruzadas. Básicamente revisaremos algunos tipos de gráficos comunes, no todos, y exploraremos si transmiten el mensaje correcto. Entonces, primera pregunta, ¿tengo el gráfico correcto? Se puede decir que es un error común
que cometen muchas personas es que eligen el tipo de gráfico que quieren. Vuelvo y repito, es un error común que las personas es que eligen el tipo de gráfico que quieren. Entonces, por ejemplo, declarar que quieres un gráfico de barras, un gráfico de líneas, en lugar de dedicar tiempo a explorar tus datos y comprender la historia que quieres contar y elegir un tipo de gráfico que respalde tu análisis. Entonces, imagina que estás viendo tu dashboard. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? Bueno, yo pudiera estar haciendo varias cosas. Comparación. Si estoy comparando una o más variables. Relación. Muestra una conexión, correlación entre más variables. Estoy haciendo una composición. Muestra un cambio a lo largo del tiempo o partes de un todo. Estoy haciendo una distribución. Estoy tratando de identificar valores atípicos y tendencias. Entonces, son parte de las cosas que tenemos que ver. No es el gráfico que yo quiera, no, a mí me gusta el gráfico de barra, pero realmente ese es el gráfico correcto que debo poner para contar mi historia de los análisis que estoy haciendo. Entonces, son cositas que se deben tomar en cuenta. Son tips que se deben tomar en cuenta a la hora de hacer tus dashboards. Entonces, cuando vamos a elegir un tipo de gráfico, hay 5 tipos principales de mapas visuales que básicamente los creadores de contenido, los consumidores, deben de comprender. Uno, comparación, que se representa como una barra. Tengo la parte espacial, representado como un mapa. Temporal, representando como una línea. Comparar dos medidas, representada como un diagrama de dispersión. Y quinto, números precisos, representado como una tabla de texto. Entonces, si nos vamos ahí en detalle, entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, a nivel de línea, puedo tener una visualización de tendencia en los datos a lo largo del tiempo. Perfecto. Mi ejemplo de ello puede ser cambio en el precio de las acciones durante un periodo de 5 años. Pudiera ser las visitas a la página de un sitio web durante un mes. O pudiéramos decir que puede ser el crecimiento de los ingresos por trimestre. A nivel de barra, ¿qué pudiéramos tener? Bueno, comparación de datos entre categorías. Puede ser volumen de camisetas en diferentes tallas, tráfico del sitio web por el origen o porcentaje de gastos por departamento. Pudiéramos utilizar un mapa de calor para mostrar la relación entre dos factores. Ejemplo de ello puede ser el análisis de segmentación del mercado objetivo, adopción de productos en todas las regiones y oportunidades de ventas por representantes de manera individual. Y así por el estilo, vamos eligiendo, ¿verdad?, ese tipo de gráfico. Para mencionar nosotros tenemos la parte de highlight table, es decir, resultados de tabla, que proporciona información detallada sobre el mapa de calor. Tenemos el diagrama de árbol, el tree map, que muestra datos jerárquicos como una proporción de un todo. El Gantt, que muestra la duración en el tiempo. Podemos utilizar bullets, que para evaluar, por ejemplo, la evaluación del rendimiento de una métrica frente a un objetivo. Un ejemplo de esto puede ser la evaluación de la cuota de venta, el gasto real frente al presupuesto, el espectro de rendimiento, es decir, excelente, bueno, malo, eso lo podemos medir por ahí. A nivel de diagrama de dispersión, lo que ustedes conocen como scatter plot, sirve para investigar la relación entre diferentes variables. Y histograma, comprensión de la distribución de los datos. Ahora bien, si nos vamos a un gráfico de comparación, ustedes saben que los gráficos de comparación están diseñados para diferenciar una variable de otra. Estos gráficos también muestran cómo las dos variables interactúan entre sí. Pueden comparar elementos o entre sí o mostrar diferencia a lo largo del tiempo. A nivel de composición, estos gráficos se utilizan para mostrar partes de un todo y qué cambio tienen con el tiempo, ¿verdad? La llamada de gráficos circulares, bueno, les diré esto, los amigos que permiten que sus amigos usen gráficos circulares o gráficos 3D, pero si es necesario, úselo cuando compare no más de 3 variables a la vez. He visto unos gráficos de este tipo con más de 3 variables y realmente a veces se ven horribles, por así decirlo. ¿Okay? Yo sé que todos ustedes van tan cargados así de energía que van a comenzar a decir, no, porque yo uso tal gráfico, no, porque yo tengo esto, pero eso lo vamos a dejar para el final. Tenemos los gráficos de distribución que se utilizan para mostrar cómo se distribuyen las variables a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar valores atípicos y tendencias. Los gráficos de relaciones
en particular se utilizan para mostrar una conexión o correlación entre dos o más variables. Cuando piense en el tipo de gráfico correcto para la pregunta que su dashboard está tratando de responder, considere buscar recursos adicionales. ¿Ok? Traten de hacer eso. Los flujos de los dashboards. ¿Ok? Hay un montón de definiciones para lo que es un dashboard. Básicamente tenemos uno aquí de Stephen Few, y si lo han leído, su libro InfoDash Design, deben leerlo, ese libro. Realmente se los recomiendo. Es muy interesante los conceptos que se muestran ahí. Es muy intuitivo el libro y de verdad vale la pena tenerlo como material de referencia, ¿ok? Entonces, un dato explicativo tiene buenas visualizaciones explicativas, explican lo que está pasando, solo los hechos. Permite al usuario final completar su propio análisis basado en los datos, ¿ok? Esa es una de las cosas más interesantes de este tipo de dashboard, que sea el usuario que complete todo. Entonces, a nivel explicativo, responde preguntas directas, entrega información y a menudo es estático. Las buenas visualizaciones explicativas permiten básicamente que las personas exploren las ideas. Por ejemplo, en este ejemplo que ven en pantalla, enfatiza puntos de datos específicos como el conjunto de datos para contar una historia más grande sobre la escena de crimen de Filadelfia, que es lo que ustedes ven ahí detrás. Esa visualización captura hechos claves acompañados de texto para llevar al lector en el viaje de datos, para explicar cómo y por qué hemos llegado a un determinado resultado final. Entonces, ¿qué hace un buen dashboard? Bueno, cuando se trata de las mejores prácticas visuales, no existen reglas estrictas y rápidas, como haz esto, nunca haga eso. No es un proceso en blanco y negro. Sin embargo, existen pautas que tienen sentido la mayor parte del tiempo. Muchos de estos se derivan de estudios realizados sobre cómo nosotros, como humanos, procesando cosas como el color, la forma, el tamaño. Cuando realmente comprendan los conceptos que impulsan estas pautas, solo entonces podremos romperlas. Entonces, básicamente lo que hace el buen dashboard, como indica ahí, es que responda a las preguntas, ¿verdad? Responde a un conjunto de preguntas, que siga un flujo e invite a estar en el dashboard, que esté condensado, principalmente en forma de resúmenes, sesiones, específico, que sea personalizado para la audiencia y los objetivos del dashboard. A veces he visto unos dashboards por ahí realmente que uno dice, bueno, por lo menos debió seguir la línea gráfica de la empresa, o por lo menos debió tener este o este tipo de gráfico para que vaya más acorde al tipo de historia que se quiere contar con ellos. Y sobre todo, por favor, hacer uso estratégico de los colores. Señores, hay colores que son muy chillones, ha- hacen daño a la vista. Usted no está haciendo un dazo para un carnaval. Usted está haciendo un dazo para contar una historia a un grupo de ejecutivos en una empresa. Trate de ir alineado a los colores de la empresa. Esos colores chillones tienen que tratar de evitarlos, ¿ok? Es muy, muy importante. Entonces, a nivel de diseño, ¿cómo leen las personas las páginas web? Entonces, están realmente interesados en la parte superior izquierda, luego nos desviamos, ¿verdad? Un poquito hacia la derecha por un buen camino, luego retrocedemos, bajamos un poco, pero si nos aburrimos, vamos a ir por todas partes de la página, ya subimos, ya bajamos, leemos a la izquierda, a la derecha, hacemos, ya ustedes saben. Pero lo más importante debe estar en la parte superior izquierda, lo que es el título, las instrucciones y el gráfico más importante. El logotipo, por lo regular, debe estar en la parte inferior derecha. ¿Ok? Bien. Entonces, viendo este gráfico que ustedes ven aquí, ¿verdad? Rápido. Fíjense que está la parte superior izquierda y el título controlan el mensaje. ¿Ven? El mensaje es la distribución geográfica. ¿Qué pasa si queremos que la tendencia en el tiempo sea el mensaje? ¿Cómo cambiaríamos el título y los gráficos? Así. Ahora tenemos un mensaje totalmente diferente. Exactamente con los mismos datos.
solamente se movieron a la parte superior, se incluyeron los datos de la temporada también. Con esto y el título, el mensaje del dashboard es completamente diferente. Por eso voy a volver atrás y miren cómo se ve ahora. Un pequeño cambio, tan simple como ese. ¿Qué estamos enfatizando? ¿Algo en particular? ¿Lo tenemos donde llamará la atención de alguien? Siempre tenemos que tener eso en cuenta, lo que queremos enfatizar. Entonces, yendo a la pirámide invertida que tenemos aquí, información de mayor interés, quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Detalles importantes más abajo, otra información en general. Entonces, realmente es una metáfora utilizada por el periodista para ilustrar cómo se debe priorizar y estructurar la información en el texto. La parte más ancha, en la parte superior, representa la información más sustancial, se lo han visto los titulares, interesante, importante, que el escritor quiere transmitir, lo que ilustra que este tipo de material debe encabezar el artículo. Hay todos esos artículos en los periódicos digitales, grandísimos, ¿verdad? Que hacen impacto cuando uno lee esos títulos. Mientras que la parte inferior, que se estrecha, ilustra que otro material debe seguir en orden de importancia decreciente. Ahí comienza a abrir un pequeñito detalle sobre lo que hemos leído en el título. Entonces, esta metáfora, por así decirlo, es válida para un dashboard. La información más importante y de interés, por decirlo así, periodístico, debe estar en la parte superior y la importancia de la información debe filtrarse hacia abajo. Por ejemplo, analizando este tablero que ustedes ven ahí, fíjense que los filtros en la parte superior, para que el usuario sepa cuándo y cómo comenzar a interactuar. Luego tenemos la información más importante en la parte superior y centrada. Luego comenzamos con el nivel más alto y avanza hacia detalles más precisos. No más de 4 o 5 hojas de trabajo. Eso es una estrategia. Ustedes pueden diseñar su propia estrategia siempre y cuando sus dashboards me inviten a mí a interactuar con ellos. ¿Okay? Luego, tenemos la utilización de banks. Los banks son big as numbers, ¿verdad? Estos son números grandes. Por lo general, los indicadores clave de rendimiento son puntos de anclaje para que los usuarios exploren, ¿verdad? Exploren los dashboards. Prácticamente están, como decimos un buen dominicano, poseando. Comiencen aquí. Son llamativos. Pueden servir para iniciar y finalizar conversaciones y proporcionar contexto a los gráficos adyacentes. Incluso pueden servir como leyendas de colores universales. Entonces, los números importan. Uno de los patrones, más llamativos que hemos visto fue la atención visual prestada a los números de letras muy grandes. Los dashboards con números muy grandes mostraban la concentración de la atención visual directamente en el número grande. Siempre nos enfocamos, oh, el número, qué grande. Siempre la vista se va hacia allá, ¿ok? Entonces, tu dashboard pasa la prueba de los 5 segundos. La vista más importante está arriba o arriba a la izquierda. Las leyendas están cerca de sus vistas. Evite múltiples esquemas de colores. Utilizar 5 o menos vistas de gráficos. ¿Ok? Esa es la idea. Porque hay dashboard que a veces usted lo ve, lo mira y lo deja. Porque realmente no hubo un enganche entre usted y el dashboard que está mirando en ese momento. ¿Ok? Procesamiento de atención. Como diseñadores que somos en el espacio ¿verdad? De los informes, es nuestra responsabilidad desarrollar dashboards que sean fáciles de entender. Al comprender los atributos básicos de la atención previa y aplicarlos a nuestros diseños, podemos controlar lo que ve nuestra audiencia. Ahora bien, está el tema de la rapidez con que se digiere la información. Antes de que entremos algunos detallitos, por así decir, de estos atributos, me gustaría hacer un juego con ustedes. ¿Ok? La primera pregunta yo tengo, ¿cuál mes tiene las ventas más altas? Yo le voy a mostrar un gráfico a ustedes con esa información y en 3 segundos yo lo voy a quitar. Pueden abrir el micrófono, déjame habilitarlo para que lo puedan habilitar y a ver quién me responde. ¿Ok? Lo voy a poner y en 3 segundos lo voy a quitar. Voy a contar de manera regresiva. Vamos a ver.
3, 2, Septiembre. 1. Septiembre. ¿Cuál? Noviembre. Noviembre. ¿Quién más? Diciembre. Diciembre. Noviembre. ¿Quién más que dice que noviembre y diciembre? Noviembre, 118,000. Vamos a volver atrás, vamos a ver si es verdad. Efectivamente, noviembre. ¿Alguien se llevó de Japón diciembre? Pero bien, noviembre. Ok. Vamos con otro. ¿Puedes nombrar el top 3 de meses con mejor performance? Recuerden, top 3, son 3. Ahí voy. 3, 2, 1. Diciembre, noviembre y octubre. Noviembre, diciembre y octubre. Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. Veo que en el chat dicen... Noviembre, septiembre y octubre. Ok. Veo que me dicen en el chat septiembre, noviembre y diciembre. Marzo, septiembre y noviembre. ¿Cómo fue? Marzo, Marzo, septiembre y noviembre. marzo, septiembre y noviembre. Ok. Vamos a volver atrás. Septiembre, noviembre y diciembre. Muy bien. Ah, pero están atentos los chicos, ¿eh? Muy bien. Entonces, viendo esto, fíjense que incorporar algunos atributos clave de atención previa, como la forma y el color, pueden atraer su vista de manera efectiva a los lugares clave que usted quiere que el usuario vaya en su dashboard. ¿Lo ven ahí? Fíjense que en la parte numérica, donde están los valores, se ha resaltado en colores. Y aquí le tenemos, en el gráfico tenemos unos elementos ahí, unos atributos que identifican esos meses. ¿Ok? Entonces, usted no solamente pudo identificar, ¿verdad?, rápidamente esos puntos de datos de importancia, sino que también pudo sacar muchas otras conclusiones, como las ventas están aumentando constantemente, por la última mitad del año superó la primera mitad. Si pueden tener, ¿verdad?, poder hacer más análisis de manera visual, es decir, sacar sus propias conclusiones. Entonces, la razón por la que visualizamos datos es para poder comunicar la información más rápido y hacer que sea más fácil de entender. Eso es todo. Entonces, el uso del principio de atención previa en sus dashboards le permite al usuario final procesar la información más rápido y hacer distinciones claras de los datos. Te da la capacidad de decir más con menos. Entonces, perdón. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de elegir, ¿verdad?, dibujar nuestras líneas de distinción usando tamaño, forma, ancho, color. Es decir, que el usuario final pueda comprender mejor el mensaje que se está entregando. Debe tener cuidado en utilizar otro principio, ya que el cerebro es capaz de distinguir las diferencias en unos mejor que otros, ¿ok? Entonces, debe tomar en cuenta esa parte, pero entiendan que la utilización de estos elementos puede ser muy beneficioso a la hora de ustedes hacer sus dashboards y que el usuario final lo consuma. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo, básicamente tenemos dos imágenes, una que cuenta de la misma, dos formas y dos colores. Pero, ¿qué pasa? Están organizadas con diferentes atributos de atención previa. Así que en uno te puede ver el color, es más fácil de distinguir que la forma. ¿Lo ven? Para ustedes, ¿cuál es más fácil? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿La forma o el matiz? La izquierda, el El de la matiz. izquierda. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque es más simple, menos complejo. Al ojo. Y por una condición del ser humano, que el ser humano cuando mira lo que hace es buscar patrones, cuando observa busca patrones, y lo vemos desde la prehistoria con los jeroglifos y la escritura. Excelente.
Ah, no, pues yo voy a dejar esta charla ya, porque esta gente está fuerte, fuerte, fuerte con estos conceptos. Qué bueno. Entonces, también hay que tener cuidado de no intentar incorporar demasiados atributos en las visualizaciones, porque no queremos, ¿verdad?, sobreestimular a nuestros usuarios finales con demasiada información y el mensaje puede perderse durante el proceso, ¿ok? Menos es mejor. Esto que ustedes ven acá, que es la rueda de los colores, ayuda a comprender cómo se relacionan o no los colores entre sí. Básicamente, los colores de un lado, del otro, comparten valores similares y los colores opuestos no. Cuando se eligen sus tonos, ¿verdad? De lo que básicamente estaremos hablando un poquito, los colores complementarios son dos colores que están directamente opuestos entre sí, como el rojo y el verde, y el rojo púrpura y el amarillo verde, con el verde. Elija colores complementarios para el contraste. ¿Ok? Colores análogos para flujos y asociación y colores triádicos para el equilibrio. Por eso que debemos buscar, ¿verdad?, ese tema, ese matiz y la saturación. Entonces aquí el color se compone de tres componentes: la matiz, saturación y brillo. Recuerden lo que le dije al principio, los colores chillones son molestosos en un dashboard. Entonces, el tono básicamente es lo que encuentra en la rueda de colores, es lo que pensamos cuando escuchamos la palabra color. Es el rojo, es verde, morado, lo que ustedes quieran. Luego la saturación, tenemos tres formas de saturar el color del tono elegido. Podemos agregar un gris, cambiar su tono, negro, cambiar su matiz, o blanco y cambiar su matiz. Sin embargo, cuando elegimos cambiar la intensidad del color, depende de nosotros. Cualquiera de los tres es aceptable. Todo se reduce al diseño de nuestro dashboard. Entonces, tenemos que hablar ahora de cómo podemos usar el hue, ¿verdad?, en el tablero y cuándo podemos elegir saturar. Eso también hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo juegan estos componentes de color en la traducción de datos? Cuando tenemos datos cuantitativos o numéricos, los cambios se reflejan en un cambio de tono, principalmente saturación. En el gráfico que ustedes ven ahí, a la izquierda, tenemos un tono, un solo tono, que gradualmente se vuelve menos saturado. Y si vemos hacia la derecha, tenemos un esquema de color divergente, por lo que dos tonos que gradualmente se vuelven menos saturados a medida que avanza hacia el gris en el medio, si se pueden fijar. Entonces, es bueno tener en cuenta que el color no es un buen codificador visual cuando se trata de ilustrar pequeñas diferencias cuantitativas. Si deseamos mostrar pequeñas variaciones, consideremos usar, por ejemplo, longitud, la posición para este tipo de casos. Entonces, cuando tenemos datos cuantitativos o categóricos, cualitativos o categóricos, las diferencias se representan cambiando la tonalidad. Aquí es cuando se hace referencia a la rueda de colores para elegir tonos que sean distintos entre sí y tratar de utilizar no más de 7 tonos. ¿Ok? Yo sé que al principio es un poquito complicado tener dominio de los colores, saturación, todo eso, pero es importante tenerlo en conocimiento para ir, ¿verdad?, enfatizando y mejorando nuestros hachos. Entonces, el usar color consistentemente para que entendamos su significado, siempre utilicemos el mismo color para representar el mismo significado o categoría en todas las visualizaciones, ¿ok?, que vayamos a utilizar. Recuerden que el color es una de las formas más rápidas y sencillas de visualizar la relación en un dashboard. Entonces, tratemos de agrupar visualmente los elementos, de asociación asignados. Variamos las saturaciones a los atributos que se correlacionan con el tono principal que usted tenga. Entonces, fíjense en el gráfico de la derecha, cuantitativo numérico, cómo hay una armonía visualmente en los colores que tienen, a pesar de que tiene más de un color. ¿Okay? Luego tenemos que usar de manera consistentemente los colores para entender su significado. Utilicemos siempre el mismo color para representar el mismo significado o categoría. Lo estoy repitiendo de nuevo. Una vez que se asigna un color a un atributo, como dicen, sea coherente con el uso de ese color.
Lo que buscamos es la armonía visualmente, ¿ok? Esto elimina la confusión y establece la identidad a lo largo de un libro de trabajo, un workbook, como se conoce en Tableau directamente. Entonces, los colores cálidos con moderación. Entonces, ¿qué se supone que debemos estar mirando, verdad? Esos colores así intensos para representar algo de manera muy que impacte realmente al usuario que lo esté viendo. Entonces, recuerde, esto es como entrar en una pelea de gatos. Usar demasiados colores hace que compitan por nuestra atención. Aplique el color con moderación para que sepamos dónde prestar la atención. ¿Ok? Entonces, como dice acá, tenga cuidado de no convertirse en Van Gogh. Fíjense en Van Gogh. Tengan cuidado con eso. Fíjense en la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha en términos de colores. A veces tantos colores, tú no sabes hacia dónde vas a mirar. Entonces, todo el mundo ama el arte colorido, pero no es un informe, ¿ok? El color debe utilizarse para resaltar los indicadores de datos, claves y permitir, sobre todo, una definición más sencilla de la historia general de los datos que te quiere mostrar. No tengan miedo a los espacios en blanco, señores. Hay gente que no le gusta utilizar los espacios. Le encanta poner esos datos ahí, todo pegadito, toda esa gráfica. Usemos los espacios, eso no es nada. Siempre y cuando lo utilicemos, ¿verdad? Con moderación. Entonces, permita que sus datos respiren. Denle espacio. Los espacios en blanco pueden proporcionar equilibrio en sus datos. Aquí tiene más o menos la guía de estilo de colores. Siempre busque la guía de estilo de colores de su empresa para obtener más información sobre los estándares de su marca, qué colores usan, cuáles no. ¿Ok? Para que sus datos, como indicaba, vayan acorde a la línea gráfica de la empresa. Se ve mucho más bonito, créanme. Entonces, trate de usar esa paleta de colores que tengan disponible, o si no la tienen disponible, trate de construirla y utilizarla en sus próximos datos. Los títulos. Un título conciso y descriptivo puede marcar una gran diferencia para llamar la atención y hacer que un gráfico sea más memorable. Los títulos impactan, señores. Utilicen los títulos. ¿Qué título es más impactante? Vamos a ver. ¿Cuál de ustedes creen que de esos dos gráficos el título impacta más? Vamos a ver. Ambos son impactantes. Bueno, sí, ambos son importantes, pero el que dice City of London Police se destaca un poquito más por el color. Ok. ¿Alguien está de acuerdo o en contra del caballero? Yo creo que el de la izquierda, es mi opinión, discrepando del compañero, porque es un título más simple, hay menos palabras, es una sola expresión y después entonces de manera de subtítulo está la explicación, pero el título inicial es corto, conciso y específico de qué se trata. Le voy a decir un secreto. Esto es una pregunta con trampa. ¿Quién más? Alguien dice en el chat de la izquierda es más fácil de entender. ¿Quién más se anima? 1, 2, 3. ¿Nadie? Ok. Dice, pero de la derecha nos deja tener una visión más clara la comparativa. Bueno, aquí voy. Tengo para decirles que ambos títulos son impactantes para la historia que cuentan. El primero es explicativo. El texto explica claramente el contenido. Y el segundo es exploratorio, donde el texto lo que hace es que lo invita a explorar diferentes empleadores en comparación con la ciudad de Londres. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está haciendo. Pero ambos son impactantes. ¿Ok? Entonces, tus títulos captan la atención. El título debe entrar en el cerebro de los usuarios, ¿verdad? De quien interactúe con tu dash. Y debe despertar ese interés. Que emocione, que te asuste, que sea controvertido, que genere curiosidad, invocar emociones, que sea intrigante. Eso es lo que se persigue en un título. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que está aquí, que son los avistamientos de Bigfoot, está en declive, no llama mucho la atención, pero el título respalda
el contexto a continuación al mostrar los avistamientos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Digamos algo como esto. ¿Qué tan rápido fue? Me llama la atención, el diseño del dashboard me lleva a la barra roja. El contexto anterior es el salto de, vamos a decir, del señor Felix Bauer a la Tierra desde un globo de helio. Puede clasificar y comparar rápidamente qué tan rápido fue con otras dimensiones comunes. La línea de referencia es un buen toque, ya que agrega un elemento adicional de comparación. Eso de, fíjense que esta parte roja aquí, eso es lo que uno ve, el color ahí, resalta de inmediato. Pero miren ese otro gráfico. ¿Qué le causa a ese gráfico? Ese último que está ahí, el de Last Brutal, que habla sobre el número de muertos en Irak. El autor se llama Simon Scar. ¿Qué causa ese dato? ¿Quién me dice? Eso es lo que da miedo. Eso parece sangre cayendo. Ajá, muy acertado. Es exactamente lo que él persiguió. Es decir, él lo que buscó fue captar la atención de que esas barras parezcan sangre cayendo. Ah, Lo que busca ajá, en sí es como crear una emoción. exacto. También. Muy acertado, José. Así mismo, eso es lo que, fíjense cómo estos gráficos pueden como causar ese impacto así de lleno. Fíjense que no estamos viendo, ¿verdad? No vemos los datos puntualmente, salvo algunas cosas, pues están muy pequeños, pero ya de entrada decimos, wow, pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasa en este gráfico? Déjame ver cuántos son los, ¿verdad? Los muertos, esas cosas. Entonces, eso es lo que buscan los gráficos. Entonces, piensen en todos los lugares donde usted tiene texto en su dashboard. ¿Están sus gráficos y ejes etiquetados correctamente? Fíjense que ahí dice el contexto no está solo en el título. Tiene solo una cantidad de registros en el título de su eje. Hay un contexto claro y conciso que pueda agregar para el lector. Porque no solamente nos vamos a enfocar en el título, hay otros elementos dentro del dashboard que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, podemos agregar contexto adicional. A veces está demasiado desordenado etiquetar un eje. El uso de subtítulos es una manera perfecta de indicar lo que representa el eje. Fíjense cómo en ese gráfico, donde está la flecha roja arriba, está un pequeño subtítulo. ¿Ok? También se pueden utilizar, por si no lo sabían. Los tooltips. Descripción emergente. Aquí tenemos, perdón, un tooltip puede marcar la diferencia entre que un usuario le encante su visualización o que no la entienda. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los tooltips que sean, ¿verdad?, lo más adecuado posible para que el usuario pueda entender esa información que le queremos mostrar de manera emergente. Como dice, use una fuente adecuada, es decir, una fuente de letra, identifique la parte más importante de la información y conviértala en un título, cambie los nombres, valores de las medidas para que sean específicas y comprensibles, incluir unidades adecuadas, quitar indicaciones de comandos. Es decir, fíjense en esos dos tooltips, uno que está por defecto, versus uno modificado, miren que se ven totalmente diferentes, ¿verdad que sí? Aquí este juego es visual, totalmente es visual. Entonces, es un tips para la parte de los tooltips. Las visualizaciones en tooltips, ¿para qué son buenas? Destacando tendencias, describir la distribución de datos, capas de diferentes niveles, de tiempo de geografía, agregaciones de cadena, deshacerse de esos asteriscos. Básicamente, fíjense en ese tooltip que está ahí arriba, lo de ladito que está, los colores que tiene y demás. Realmente es muy, muy llamativo tener los tooltips y que esto pueda mostrar información, ¿verdad?, bien coherente sobre la visualización en la cual nos posicionamos para ver esa información de manera emergente, ¿ok? Entonces, próximos pasos. Si desea leer más sobre visualizaciones, ¿verdad?, visualization, ahí le dejo unos cuantos títulos de libros
muy, muy interesantes que le pueden ayudar a todo este mundo sobre las visualizaciones. Recuerden que las visualizaciones no solamente están enfocadas en una herramienta en sí, sino son como reglas de diseño, patrones que debemos seguir y demás para que nuestras visualizaciones sean lo más llamativas posible y vayan mejorando con el tiempo. Entonces, una última cosa que realmente garantiza, como dice ahí, que nuestros dashboards sean totalmente increíbles, es que seamos creativos, seamos únicos y que seamos nosotros mismos. Señores, muchísimas gracias. Ahora voy a dejar que hagan todas las preguntas que quieran. Para los demás, aquí les dejo mis datos de contacto y así que los micrófonos pueden quedar abiertos para que hagan sus preguntas y aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias. La pueden escribir por el chat en el caso que no puedan abrir el micrófono. Con mucho gusto. Buenas noches. Bueno, yo levanté la mano, pero no sé si puede visualizar. Realmente agradecerle, señor Luis, por su dedicación y su tiempo, y realmente ha sido muy, muy interesante. E incluso estos son elementos muy significativos. Yo he estado justamente en estos días buscando la forma de aprender a cómo crear gráficos más interactivos, más llamativos en tableado. Bueno, para no agotar mucho tiempo y sobre todo por el principio de la filosofía de Descartes, que dice que no nos podemos dejar llevar por los sentidos, o sea, para tomar decisiones solamente por lo que yo percibo sin un análisis. Así es. De verdad que estuvo muy, muy llamativo. La pregunta mía es, sobre todo es con la paleta de colores, si Tableau permite el código hexagesimal para mantener los colores, porque a veces somos muy folclóricos a la hora de crear un dashboard. Si permite introducir los colores por el código hexagesimal. Sí, te lo permite sin ningún problema. Por eso que hace énfasis en la paleta de colores. Es decir, básicamente tú sabes que es un estándar. Tú tener tus códigos, ¿verdad? Puntuales de los colores que vayas a utilizar, pero Tableau te lo permite. Igual así como otras herramientas, que no voy a mencionar ahora, ¿verdad? Por tema de Tableau, que también te lo permiten hacerlo. Y bueno, y otra cosa es invitarlo que si usted puede dar un curso de manera particular sobre visualización, tiene un alumno aquí. Muchísimas gracias. No, vamos a tomar en cuenta al Genis, ¿verdad? Y si aparece alguien más y formamos un grupito y compartimos ahí, hacemos algo sin problema. Carlos dice, gracias por compartir detalles tan valiosos que se deben tomar en cuenta al crear los dashboards. Gracias a ti, Carlos, por estar aquí compartiendo, ¿verdad? Con nosotros en esta noche. Jimmy dice, excelente posición. Gracias, Jimmy. Pregunta, ¿sabe de cómo tomar cursos de Tableau? ¿Dónde? Precios. Sí, bueno, respondiendo tu pregunta, Jimmy, eh, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, en el país he visto muy pocas empresas que pudieran ofrecer cursos de Tableau. Sí he visto cursos, muchos, de otras herramientas. Entonces, lo que buscamos básicamente con esta charla en la noche de hoy es poder, ¿verdad?, identificar esa necesidad, como le expresó Argenis y igual tú, de poder formar un grupo y poder llevar, ¿verdad?, el conocimiento de Tableau, porque ya Tableau es una herramienta que se está utilizando en empresas muy importantes aquí en el país. Entonces entendemos que es válido y oportuno llevar el conocimiento de la herramienta de una manera más amplia, ¿verdad? Amplia del espectro y que no se quede, ¿verdad?, rezagada. Entonces, de mi parte pueden contar de que en algún momento, antes de que finalice el año, por lo menos estaríamos anunciando alguna fecha para algún curso, por lo menos de intermedio, básico intermedio de Tableau, ¿verdad? Así que cuenten con eso. Ivette PD dice gracias por la info. David Betanz dice gracias por el tiempo y conocimiento compartido. Gracias, David, por estar aquí también. Igual Ivette. José Enrique dice, ¿con qué base de datos interactiva Tableau? Bien, Tableau como es una herramienta de análisis y visualización de visualizaciones. Tableau puede conectarse a cualquier fuente de datos. Realmente es muy, muy rica en las conexiones a base de datos. Si en el caso suyo lo que trabaja es con alguna base de datos como Oracle o con MySQL, Postgre, SQL Server, no sé, esa HANA,
cualquier otro tipo de motor pueden conectarse con Tableau. Igual, si no es una base de datos, son archivos puntuales como Excel, TXT, también lo puede hacer. Es decir, esta herramienta no tiene nada que envidiarle a otras herramientas del mercado que ustedes ya conocen para conectarse a cualquier fuente de datos, sea una base de datos o no. Dice aquí, Perú tiene buenos cursos, bajo costo, dice Argenis. Jimmy también. Tableau interactúa con una gran fuente distinta de datos, ¿eso es así? Jorge Garrido, pros y cons de versus Power BI. Bueno, ya empezamos la guerra. Buena pregunta, Jorge, muy buena pregunta. Miren, se lo voy a decir desde la perspectiva de alguien que conoce ambas herramientas. Yo también trabajo con Power BI, así como con Tableau. Lamento decirlos a los fans de Power BI. Tableau fue primero. Es una herramienta muy, muy avanzada. Sí te puedo decir que quizás un poquito la curva de aprendizaje sea un poquito más larga que la de Power BI. Ahora bien, en materia de herramienta potente que puede hacer muchas cosas que Power BI no puede hacer, Tableau le lleva ciertas ventajas. No voy a entrar en el factor licenciamiento, porque ahí tendríamos que entrar en muchos detalles entre ambas herramientas, pero comparativamente te puedo decir que Tableau, cuando ya tú aprendes a hacer ciertas cositas, te va a parecer mucho más fácil que hacerla en Power BI. Pero ambas herramientas son muy poderosas, tienen sus características muy puntuales, ¿verdad? Que le dan beneficio. Ahora bien, la ventaja que pesa sobre Power BI, y dirán, no, porque Power BI se menciona más, y sí, es que Power BI es una herramienta que viene dentro del licenciamiento de Office, dependiendo del nivel de licenciamiento, obviamente, pero ya viene incluida ahí. Entonces ya es una herramienta que de por sí ya tú la tienes ahí, la puedes tener ahí y puede tener algún acercamiento más rápido que con Tableau. Pues con Tableau tiene que buscarla, es una herramienta totalmente independiente, ¿verdad? Así como hay otras. Entonces quizás por eso se conozca un poquito más, pero te invito a que interactúes con ambas herramientas y verás que realmente Tableau tiene un gran potencial. Luis, una ¿Sí? preguntita en ese tema de comparación. Adelante. Yo he utilizado las dos, pero soy más de Power BI. Ok. Yo noto que la aplicación de escritorio de Power BI es gratuita y lo que permite hacer mucho más cosas que el servicio de Power BI, que es web. Que diferente a Tableau, Tableau tiene un servicio en la web que es totalmente gratuito, pero lo que cuesta dinero es la aplicación de escritorio. Es así. Así es. Para entrar en muchísimo detalle para que los demás puedan entender ¿verdad? Todo el esquema. Del lado de Power BI, como tú indicas, la herramienta de diseño, que es lo que te conoce como Power BI de esto, es totalmente gratuito. Ahora bien, a la hora de yo hacer una publicación, yo tengo que comprar una licencia, digamos así, Pro, que sería lo más básico, que te cuesta más o menos como $10 mensual por usuario, para tú poder hacer las publicaciones a Power BI Services. Ya si tú quieres algunos features muy avanzados, tema de análisis, etcétera, y procesamiento, paga otro tipo de licencia a nivel de Power BI Services, que es mucho más costoso. Ahora bien, Tableau tiene un diferente esquema. En Tableau tú tienes una licencia que es, digamos, entre comillas, para Tableau Desktop, como se le conoce, pero esa licencia que tú compras te cuesta más o menos $70. Pero, ojo, pero esa licencia es para lo que crean los dashboards. Adicional, yo tengo una herramienta adicional que se llama Tableau Prep, que es para lo que es yo hacer la parte mía de limpieza de datos, que es una aplicación que tiene aparte Tableau. Ahora bien, si yo lo que quiero es una publicación de mis dashboards de Tableau, yo tengo la opción de hacerlo en la nube, lo cual ya lo puedo tener, tiene ya una licencia incluida en eso que yo acabo de comprar, o puedo publicar los dashboards a través de Tableau Public, que es un servicio totalmente gratuito, pero nadie quiere eso, porque todo el mundo va a tener acceso a ese dashboard.
En Tableau, yo tengo otra opción que es tener Tableau Server para yo internamente dentro de la empresa hacer las publicaciones de mis dashboards. Lo mismo pasa con Power BI. Power BI tú puedes tener Power BI on-premise, pero ¿qué pasa? Ahí entra un costo altísimo en el sentido de que tú tienes que tener una licencia de SQL Server disponible para entonces montar ahí lo que es Power BI Reporting Services para tú hacer tus publicaciones de tu dashboard de manera interna. Entonces, más o menos por ahí viene la cosa. Pero en Tableau tú tienes otras opciones como Tableau Viewer, que sale más o menos como en $15-20 la licencia, y tienen otras opciones de otras licencias ahí para gente que solamente necesite visualizar los dashboards y así por el estilo. Es decir, hay un sinnúmero de combinaciones, pero ojo, a la hora de evaluar entre una solución y otra, deben tomar en cuenta los diferentes costos bajo el esquema de cuántas licencias yo necesito para que vaya a crear, quiénes son los que pueden publicar, etcétera, etcétera. Es decir, ahí puede ser engañoso algunos factores. Porque me sale más económico por esta vía. Es mejor siempre poner en una balanza las dos soluciones que ustedes vayan a adquirir, posiblemente, y evaluar entre una y otra a la hora final de dicha implementación. ¿Ok? Déjame ver. Dice aquí Ramón Núñez, excelente, distinguido. Muchas gracias por el aporte. Es de mucho valor. Gracias por estar aquí, Ramón. Jorge Garrido, ¿cuál es su nivel de integración? Jorge, con toda la integración, ¿a qué te refieres? Luis Soriano habla sobre una descarga de Tableau. Te voy a explicar ahora, Luis. Vamos con Jorge. Si Jorge nos pudiera decir a nivel de integración. Voy a intentar interpretar la pregunta. Si es busca integración con R y con Python, sí. Tableau puede integrarse con R y con Python, y así pueden hacer lo mismo que hacen en Power BI con Tableau. Luis Soriano nos dice que intenta descargar Tableau, pero es algo que es un trial version. Sí, es un trial version de 14 días, pero hay que decir lo bueno. Aquellos que tengan todavía o tienen en este instante su correo de universidad pueden aplicar a Tableau por una licencia de estudiante, la cual se la renuevan anualmente y no le cuesta nada. Y esta licencia es basada en Tableau Desktop, lo cual te va a tener esa licencia tanto para la versión de esto de Tableau, así como para las herramientas adicionales como Tableau Prep. ¿Ok? Entonces, para que sepan ese dato y si quieren tener así todos los features de Tableau con una licencia totalmente legal, pueden hacerlo con su correo de universidad. Con Excel, por ejemplo, PowerPoint, sí, Tableau tú puedes integrarlo no, puedes importar, ¿verdad? Los datos, hacer la importación de los datos desde Excel. Con PowerPoint, entiendo que sí. No he probado eso, pero entiendo que sí. Lo podemos buscar. Yo soy más fan de los PDF y demás. Yo con PowerPoint lo he hecho y realmente sí. E incluso el mismo Excelente. Power BI te permite exportarlo en PowerPoint, importar incluso la visualización. Las visualizaciones. Pero pues también un detalle, corroborando lo que usted dice con respecto a los correos educativos institucionales, lo mismo también aplica para las universidades, que aquí en el país el 70% ya lo tiene. Con el Office 365 pueden también tener acceso a Power BI de manera gratuita. Bueno, gratuita por el licenciamiento del correo y pueden hacer uso de ello. Más allá de la versión de escritorio, que aunque es gratis, supuestamente tiene muchas limitaciones. En el caso de Microsoft, tengo entendido que es como una licencia tipo developer, algo así que te ofrecen ellos, si no me equivoco. Por ejemplo, yo que tengo acceso a correos institucionales por varias universidades en las que laboro, puedo utilizar Power BI, la versión más premium, como le llaman, por el licenciamiento que tiene la universidad y que me lo da el correo. Exactamente, sí. Muy gratuito. Y, profe, mi experiencia, yo era fan de Power BI y cuando conocí Tableau, no he vuelto a abrir Power BI en mi computador. ¿Cómo va a ser? Sí, No, o sea, me he quedado prácticamente encantado por la cantidad que
por la forma que uno puede hacer con esto de visualizaciones. Es como yo le diría a todos aquí en la noche de hoy, es decir, las herramientas, básicamente, cada una hay que darle su, ¿verdad? Su punto de vista totalmente positivos. Una te servirá más que otra en algunas situaciones, pero al final de cuentas, las herramientas son para resolver situaciones. Entonces, claro, uno siempre va a tener una preferida, le va a gustar más, por tema de que tiene más tiempo utilizándola, o tiene características que le gustan más y la utiliza más. Pero al final de cuentas, las herramientas son para brindar soluciones y con la que se sientan más cómodos, no, eso no importa a final de cuentas. Pero sí, Tableau realmente he conocido ya varios casos de gente que estaba en Power BI que han conocido Tableau y han quedado encantados con Tableau. Ramón Núñez, diga usted. No, no, decir, de verdad mostrar mi satisfacción por la profesionalidad de la presentación, Muchas gracias. que no es denigrar uno y resaltar otro, sino ver la ventaja de ambas herramientas. Yo recuerdo que en un momento determinado en mi vida fui a hacer un curso de Linux, y cuando yo llegué a hacer el curso de Linux, los instructores estaban acabando con Windows, con Microsoft. Digo yo, pero es que Windows fue lo que te dio comida para llegar a este punto. Sí, Entonces no hay que así es. denigrar una cosa para otra. Ambos sistemas tienen su fortaleza y tienen su debilidad. Entonces, ver la fortaleza de ambos y realmente, de verdad me gusta ese enfoque y punto de vista, de no ver lo malo de uno y lo bueno de otro. Ambos tienen sus bondades y una gente, obviamente hay mucha gente que tienen el dominio de una herramienta y se le hace un poquito más difícil salir de ella para otra, pero cuando conocen la otra se dan cuenta que la bondad la tiene la otra. Entonces, de verdad, no, agradecer eso y de verdad seguir. Igual como dicen los demás compañeros, también estaré pendiente por si se da algún entrenamiento, participar. No, excelente. Ven que acaban de tirar una pregunta de Bucapié en el chat, que cuáles empresas del país utilizan Tableau. Bueno, ¿qué te puedo decir? Déjame tratar de responder esta pregunta de una manera ética. Por tema de confidencialidad, obviamente, y porque no estoy autorizado a decir nombre de la empresa, pero sí voy a decir el rubro, que eso quizá ahí te dé una idea y tú puedes hacer, ¿verdad? Hacer tus propios cálculos. En el sector financiero, la banca, hay empresas que utilizan Tableau. Te puedo decir que hay bancos importantes, quizá en esos bancos está entre los primeros 5 más importantes del país y utilizan Tableau. He visto algunas cooperativas que utilizan Tableau también, sobre todo en la zona del Cibao. Por ahí tú vas haciendo tus cálculos. A nivel de otros rubros, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, una de las empresas importantes de este país que provee servicio, ¿verdad? De telefonía, internet y todo lo demás, usa Tableau, tiene mucho tiempo está usando Tableau e incluso utilizan también Power BI. Es decir, usan ambas herramientas, pero sí usan Tableau. Ya en el sector retail, no tengo ninguna referencia así puntual que me llegue a la mente, pero sí hay, pero como te digo, hay varias empresas muy importantes que utilizan Tableau. Y creo que parte de la tendencia de que la gente no conozca Tableau quizá porque, como dijo, Power BI es lo que más suena, somos un país donde realmente prácticamente todo es Microsoft, obviamente tiene que sonar más, pero si hacemos este tipo de charlas, hacemos otras actividades que se den a conocer, así se va a ir aprendiendo, ¿verdad? Se va a ir conociendo quiénes más utilizan Tableau, pero sí, te puedo decir que aquí en el país sí utilizan Tableau. Dice Jorge, hay que aprender a usar ambas herramientas, yo entiendo que sí. No está de más, el conocimiento no pesa, y como digo, como vivimos en un país que así uno usa una herramienta y otro usa otra, entonces cuando estemos switchando, ¿verdad? De empleo, ya usted está preparado con el conocimiento de ambas herramientas. ¿Enviar la presentación? Claro que sí. Como ustedes se inscribieron, todos los que están ahí, le estaré enviando la presentación en PDF, y esta charla está siendo grabada, por lo cual en algún momento la puedo compartir con ustedes para que la consuman conocimiento general. Ay, uno sopló aquí Mira, de la cervecería.
Yo no sé de Corroborando, eso. corroborando contigo con una simple búsqueda en Google. Ahí en la misma página de Tableau te dice empresas dominicanas y empresas internacionales que lo usan. Ah, no, excelente. Pero bueno, la cervecería usa Tableau. Bueno, no lo sabía. Sí sabía que utilizan Power BI, pero mira qué bueno. Bueno, en una publicación de solicitud de empleo, ellos pusieron su solicitud en la lista de datos y entre los requisitos especificaban conocimiento de Tableau. Miren, señores, les voy a decir algo. En mi caso, voy a ampliar un poquito más lo que es ¿verdad? Mi presentación en este sentido. Yo vengo de diferentes comunidades de tecnología, sobre todo de la parte de infraestructura. Yo vengo de infraestructura realmente, ¿eh? Y me he podido dar cuenta a través de los años, a medida que ha venido cogiendo auge el tema de inteligencia de negocio, análisis de datos, todo este tema, que estamos hablando, porque solamente estamos hablando de un pedacito de todo lo que involucra la parte de inteligencia de negocio, análisis de datos. He podido observar, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, la demanda que hay de personas que tienen que saber este tipo de herramientas. Es increíble, de verdad se lo digo, es increíble. Y realmente aquellos que tengan ciertas aspiraciones o son más curiosos unos que otros en tener, ¿verdad? Ser parte de ese auge de trabajos remotos, le invito a que investiguen en Indeed.com o en ca.indeed.com, donde verán las diferentes vacantes. Usted nada más tiene que poner Tableau Developer o Power BI Developer y van a ver la cantidad de trabajos que hay. Entonces, entiendo que es un buen momento para aquellos que no han iniciar en alguna de las dos herramientas y explotar al máximo y convertirse, ¿verdad?, en todo un experto en este tipo de herramientas. Realmente, incluso aquí en el país, como les digo, se está buscando gente que sepa manejar alguna de estas herramientas. Para los que no, adicional a esta información, recientemente, entre los últimos 4 meses hacia atrás del año, yo impartí alrededor de 8 talleres de Power BI especializado para recursos humanos. Entonces, eso le da una idea también de las diferentes áreas que pueden tocar con el manejo de alguna herramienta. Me faltó decirle también, creo que hay una institución de la Bolsa de Valores, no puedo decir su nombre, que también, perdón, utiliza Tableau, valga la redundancia. Así que ya ustedes saben. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Señores, muchísimas gracias. Ha sido totalmente un placer haber compartido con ustedes este poco de conocimiento, ¿verdad? Y que en algún momento nos podamos encontrar de nuevo en algún curso, ¿verdad? De Tableau o de Power BI. Excelente, Luis, muchas gracias. Siempre a la orden. Ustedes tienen mi correo, así que cualquier pregunta por ahí también la pueden mandar y con gusto trataré de responderla a la brevedad. Pasen buenas noches. Buenas. Bye. Bye bye.